Hola, ¿qué tal, Bridgers? Les saludo Omar. Bienvenidos a mi canal de YouTube, donde les enseñaré mi colección de mi banda favorita, Alter Bridge. En cada video haré un review más datos curiosos de cada álbum, ya sea en CD, vinilo o DVD. Para empezar, recordemos que tres integrantes de la banda provenían de Creed, tanto el guitarrista Mark Tremonti, el bajista Brian Marshall y el baterista Scott Phillips, al que se sumaría Myles Kennedy, vocalista de la banda The Melfi Four. Y es así que iniciamos con el primer disco de la banda, el One Day Remains, el álbum que lo empezó todo. El disco fue lanzado oficialmente el 10 de agosto del año 2004 por la disquera Winamp Records y producido por Ben Bruce. La portada, como pueden apreciar, fue realizada por Daniel Tremonti. ¿Le resulta familiar el apellido? Así es el hermano de Mark Tremonti. Y esta edición que tengo en mis manos es la versión USA. El One Day Remains tiene 11 canciones, las cuales son Find the Real, One Day Remains, Open Your Eyes, Burn It Down, Metalingus, Broken Wings y Loving Memory, Down to My Last, Watch Your Words, Share My Skin y The End Is Here. Ahora vamos a ver el interior del disco, el cual viene con un booklet, ¿no? Como pueden observar, donde figuran las letras de todas las canciones. En la parte de atrás viene un genial artwork, como pueden observar, y también incluye un mini póster al reverso, a ver si logran ver, donde dice Alter Bridge One Day Remains, y en esta parte figura una parte de la letra del tema One Day Remains. Vale mencionar también que el disco cuenta con 3 singles, los cuales son Open Your Eyes, que justo está sonando de fondo, Find the Real y Broken Wings. Hay que destacar también que el álbum recibió la certificación de disco de oro en los Estados Unidos, con más de 350.000 copias vendidas hasta ese momento. Y a continuación, les voy a decir los 10 datos curiosos del One Day Remains. Primer dato: Mark Tremonti, guitarrista de la banda, mencionó en una entrevista que el nombre One Day Remains es una referencia a uno de los títulos impresos que aparecen en la película Donnie Darko, que por cierto es una muy buena película, se las recomiendo. Segundo dato: One Day Remains fue uno de los nombres que se barajó para la banda, antes de que finalmente eligieran Alter Bridge. ¿Se imaginan si la banda se hubiera llamado así? Tercer dato: existe un tema inédito llamado On My Way Now, que solo fue tocado una vez en vivo en Indianápolis, en el año 2004. Vale decir que esta canción nunca fue grabada en estudio. Cuarto dato: el disco llegó a alcanzar el puesto número 5 del ranking USA Billboard 200. Quinto dato: Mark Tremonti originalmente quiso que la canción Down to My Last sea el primer single del disco, pero la compañía Winamp Records lo rechazó, diciendo que sonaba mucho a Creed. Sexto dato: One Day Remains tiene 4 B-sides: Save Me, Breathe, Quell Sun y Solas. Séptimo dato: a pesar que Metalingus es una de las canciones más conocidas de Alter Bridge, nunca fue un single, ya que se hizo popular por ser el tema de entrada del ex luchador de la WWE, Edge. Y creo que al igual que yo, muchos de nosotros conocimos a la banda gracias a él. Es más, Edge en una entrevista declaró que nunca invitó a la banda a que tocara en vivo, ya que como él era el villano, temía que iban a pifiarlos. Octavo dato: Mark Tremonti le dedicó la canción In Loving Memory, sí, que están escuchando, a su madre que había fallecido recientemente. Noveno dato: 2 canciones de la banda figuraron en el soundtrack de películas. La primera, Save Me, que apareció para el soundtrack de la película Electra, mientras que el tema Shake My Skin hizo lo propio en el soundtrack de la película Los Cuatro Fantásticos. Décimo dato: ¿sabían que se hizo una versión oficial en cassette del One Day Remains? Sí, así como lo escuchan.
El cassette solo fue lanzado en Indonesia y es una memorabilia difícil de conseguir para los coleccionistas de Alter Bridge. Y estos fueron los 10 datos curiosos del One That Remains. Si fueron observadores, las fotos que aparecen en el fondo de los costados del logo de la banda fueron realizadas por el fotógrafo Mick Hudson, que también fotografió a bandas de la talla de Metallica, Muse, Paul McCartney y entre otros. Y como pueden apreciar, este disco está firmado nada menos que por Mark Tremonti y por Myles Kennedy. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi primer video. Si fue así, suscríbanse al canal y denle un me gusta. Y si tienen algún otro dato curioso relacionado al One That Remains, déjenmelo saber en los comentarios. Cuídense y hasta la próxima.